Versículo 17 de nuestras Biblias, por favor. Vamos a avanzar con el tiempo, así como están sentaditos. De todas maneras, no le vi ninguna intención de ponerse de pie, así es que eso es Mateo capítulo 20, versículo 17. La palabra dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Mire usted, porque le quería contar algo a sus discípulos, les quería decir algo. Y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y mire esta profecía de Jesús. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero mire la promesa de Jesús: mas al tercer día resucitará. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero hablar acerca del milagro supremo. El milagro supremo que tiene que ver con la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y luego el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: y también tiene que resucitar al tercer día. Ahora, mis amados hermanos, yo no sé la manera como los discípulos entendieron estas cosas. Ya sabe usted que, claro, le parecería, ¿verdad?, que a nosotros quizás nos hubiera ido de igual manera, porque usted está a un lado de quien es Dios, está al lado de una persona que cuando habla dice palabras de sabiduría, está al lado de una persona que cuando habla te dice cosas grandes, y usted no sabe cómo interpretar las palabras que le está diciendo. Hubo varias oportunidades donde Jesús dijo una cosa y los discípulos entendieron otra, y el Señor les tuvo que rectificar y decirles: no, ¿por qué están discutiendo acerca de eso? A lo que yo me refería era de tal otra. Entonces el Señor les dice a los discípulos: imagínate, Dios había hecho milagros, Jesucristo había hecho milagros en medio de ellos, tantas cosas lindas que había hecho, y ahora les dice: señores, yo quiero que ustedes sepan, que es necesario, vayamos a Jerusalén, y yo voy a padecer mucho de los ancianos. Yo no sé qué cara pusieron los discípulos, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y me van a matar, pero quiero que sepan que voy a resucitar al tercer día. Ah, vaya, pues está bien, Señor. Porque ¿qué entendían los discípulos de una persona que se muere y resucita? ¿Qué entendían de eso? ¿Cómo sabían los discípulos de lo que Jesús estaba hablando? Pero esta es una promesa. En Mateo 17, 23 dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se me regala aire, por favor. Ahora fíjate, hermano. Jesucristo prometió que iba a resucitar. Iglesia, ¿qué hubiera pasado si Cristo no resucita? Esto es lo que hace de esto el milagro supremo. Jesucristo estaría en el mismo nivel que se encuentran todos los líderes que han habido en este mundo. A todos ellos se les levanta una cosa muy linda, ¿verdad?, en los cementerios, y ahí los tienen, y la gente los va a visitar de diferentes partes de este mundo, y les dicen: aquí en esta tumba están todavía los dientes, ¿verdad?, de Tutankamón, y tú tan quieto y tú tan tranquilo. Todo ese montón de gente están en este lugar. Cristo es la única persona, siendo Dios, que Él dijo: mi vida yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él le declaró una y otra vez a sus discípulos, diciéndoles: señores, me van a matar, pero quiero que sepan una cosa: voy a resucitar. Esa promesa la hizo Jesús, y no solamente la hizo, sino que también la cumplió. Ahora, usted habrá escuchado cantidad de personas, incluso desde los tiempos de la Biblia, que dicen que Jesucristo verdaderamente no resucitó,
que lo que pasó con Cristo fue que sus discípulos fueron de noche y ¿qué fue lo que hicieron? Y se robaron el cuerpo. Quiero que le echemos un vistazo a algunas de estas cosas. Vamos a ver qué pasó con la tumba vacía. En Mateo capítulo 27, versículo 64, quiero que preste atención usted a estas cosas. Fíjate, Mateo capítulo 27 y el versículo 64. Dice la palabra, Mateo 27, 64. Manda pues que se asegure el sepulcro. Ya Jesús había muerto en la cruz, lo metieron al sepulcro. Ahora vienen a hablar los principales en este versículo. Mire el 63, hermano. Mejor 62. Mejor 61, no, 62. Al día siguiente dice que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, que era el gobernador, diciendo: Señor, ponga atención a esto. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, ¿qué? Se dan cuenta que aún los principales sacerdotes y todos los principales del pueblo sabían las palabras de Jesús. Ahora, este versículo es bien curioso, porque los principales sacerdotes, miren lo que dicen: nos acordamos que el engañador dijo que iba a resucitar. Y si es engañador, ¿por qué le creen? ¿Te das cuenta? Ese engañador, y mire lo que sigue, dijo, viviendo después de 3 días resucitaré. Entonces mire usted la gran idea en el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y se lo roben y le digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y mire usted cómo sabían ellos que era un error lo que estaban cometiendo. Y será el postrer error peor que el primero. Ahora ponga atención. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Ponga atención a eso. Notemos que dice: ahí tenéis una guardia. No dice un guardia, dice una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Tenemos la guardia. Después, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, haciendo ¿qué más? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjese que es bien interesante que cada vez que hay un play, que por cierto hoy se quedaron preguntando la gente por el drama, cada vez que hay un drama ponen a 2 soldados cuidando el Santo Sepulcro. A 2 soldados. Es más, en el video que acabamos de ver no había ni uno. Aparecen las mujeres que están por ahí, ¿verdad? Como que están velando, esperando que amanezca. El día sábado no podían estar ahí porque era día de reposo. Entonces mire qué bonito lo que hicieron las hermanas acá. Entonces yo le quiero demostrar varias cosas. En primer lugar, ¿qué significa eso? Versículo 66, sellando la piedra y poniendo la guardia. En primer lugar, sellando la piedra, lo que quiere decir, hermanos, es que lo más seguro es que ellos pusieron algo desde aquí hasta acá que decía que esto era dominio romano. Lo que hacen hoy en día la policía cuando hay un crimen, hay alguna situación, que ponen una cinta amarilla que nadie puede, porque eso es trespassing, eso es un crimen si usted quiere traspasar eso, al menos que esté autorizado. Ellos pusieron ese sello sobre la piedra, lo que implica nadie puede ni siquiera acercarse a este lugar porque aquí hay intereses romanos. Nadie puede hacer esto. ¿Por qué? Por miedo a que los discípulos fueran de noche y quisieran sacar a Jesús. Esa es una cosa. Ahora, ¿qué ondas con los soldados? ¿Cuántos soldados eran verdaderamente los que estaban cuidando la piedra? Nadie sabe, ¿ok? Porque la Biblia no dice exactamente cuántos eran, pero la tradición, repito, yo tengo 30 y pico de años de ver dramas, de ver esto, de ver lo otro, de ver aquí, ¿verdad? A Pilato lo ponen pelón, no sé por qué siempre, y luego ponen a 2, ¿verdad? A 2 soldados que están ahí. Ahora fíjate, yo quiero mostrarle algo con relación a los soldados. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos soldados estaban presentes en la crucifixión? Tengamos una idea al respecto. En Juan 19, 23 dice lo siguiente. Recordamos,
La misma historia, llevaron a Jesús al monte, a la crucifixión, y habían soldados que lo estaban cuidando. ¿Cuántos soldados estaban cuidando a Jesús cuando ya estaba crucificado? Dice el versículo 23: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron ¿cuántas partes? 4. Y luego ¿qué dice? ¿Cuántos soldados habían cuidando a Jesús en la crucifixión? 4, no eran 2. Eso es para darle una idea. Ok, ahora, en Mateo 28 se relata qué fue lo que pasó. Yo se lo indico dentro de un instante. Pero dice, yo se lo voy a mostrar dentro de un momento, que hubo un terremoto, que vino un ángel. El ángel fue el que removió la piedra, dice la Sagrada Escritura. Y dice la palabra también que los soldados quedaron como muertos. Cuando se asustaron, vieron el sepulcro abierto, no les quedó otra cosa que decir: ¿y ahora qué hacemos? Porque de acuerdo a la ley romana, estos soldados tenían que pagar con su propia vida, porque les habían encomendado eso. En primer lugar, ¿quién quebrantó el sello? Usted. Y en segundo lugar, ¿qué pasó con la guardia? Entonces dice en Mateo capítulo 28 versículo 11: mientras las mujeres iban, mire usted, he aquí unos de la guardia, no dicen todos, y dice unos es plural. Y escúcheme, unos fueron y otros se quedaron, obviamente, porque no se iban a ir todos. En primer lugar, porque la Biblia nos dice: y todos los guardias fueron. Eso nos indica que había mucho más de 2 guardias que estaban cuidando el sepulcro de Jesús. Uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, esta palabra nos indica, hermanos, que eran más de 2 soldados los que estaban cuidando. Y no solamente eso, sino que eran soldados corruptos. Hermanos, la corrupción no comenzó en el siglo XX ni XXI, le cuento. Porque si usted sigue leyendo, mire lo que pasó. Dice en el versículo 12, claro, unos de estos soldados se vinieron a hablar ¿con quiénes? Con aquellos que habían matado a Jesús, los principales sacerdotes. ¿Y qué le dijeron? ¿Ha habido consejo? Mire usted, dieron mucho dinero. ¿A quién? A los soldados. Y por supuesto los soldados dijeron: no, señores, nosotros no podemos tomar ese dinero porque nosotros somos gente muy transparente, ¿verdad? Ándele, véngase con su papá. Ok, dice el siguiente versículo, diciendo, mire usted la maldad, porque los soldados contaron lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Se escapó. ¿Cómo que se escapó? La piedra está abierta. ¿Quién quitó la piedra? Un ángel. ¿Usted cree que los principales sacerdotes iban a creer esa historia? Bueno, señores, eso fue lo que pasó. Un ángel apareció. Y ni siquiera piensen ustedes que estaba haciendo fuerzas para empujar la piedra. Apareció y se abrió. No les quedó otra más a los principales sacerdotes que decirle: bueno, ¿saben qué? Les vamos a dar mucha plata, pero esto es lo que ustedes le van a decir a la gente y al pueblo. ¿Qué van a decir? Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Los soldados no se podían dormir de ninguna manera. De hecho, se cree que los 4 soldados que cuidaban se turnaban por 3 horas. Que uno dormía 3 horas mientras 3 estaban despiertos, que otro dormía otras 3 horas mientras los otros 3 estaban despiertos. De tal manera que esto no podía ser. Esto es un complot de parte de los principales sacerdotes, diciendo: esto es lo que ustedes le van a decir al pueblo y nosotros les vamos a dar a ustedes mucha plata. Y yo supongo que los soldados dijeron: pero es que no podemos hacer eso porque nos van a matar. Los van a matar. 14. Y si esto lo oyere Pilato, el gobernador, nosotros, aquí viene la influencia, no solamente corrupción, sino la influencia. Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Quiere decir que no solamente se van a llevar este poco de plata, sino que no se preocupen que ustedes no van a pagar con su vida semejante situación.
Y ellos, mire usted, tomando, mañosos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pregúntele usted a un judío, ¿Jesucristo resucitó? No, se cree que los discípulos se lo robaron y se lo llevaron. Ahora, veamos cómo fue la resurrección de Jesús. Mateo 28:1. Recuérdese que Jesús murió más o menos a eso de las 3 de la tarde de un viernes. Él se le bajó del madero antes de la caída de la tarde, lo explicamos el viernes. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice: maldito el que es colgado de un madero cuando ya ha caído la tarde, y mucho menos cuando viene el día de reposo. El siguiente día era día sábado. Por religión, los judíos no podían ir a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces tuvieron que esperar que pasara el día sábado, y luego dice el versículo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, día domingo. Esto contesta la pregunta de muchas personas con relación al sábado, con relación al día domingo. Recuerden que Jesucristo es Señor de todos los días. Alguien me dijo: hermano, Jesucristo es Señor del sábado. Él es también el Señor del lunes, Señor del martes, Señor del jueves. Él es el Señor de todos los días, ¿ok? Y nosotros adoramos en día domingo porque fue el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y esa es la victoria. Nosotros no creemos en un Cristo que da lástima, que está puesto en una cruz con una cara de helado y con la corona de espinas sacando sangre. Hermanos, mire, este fin de semana hemos visto verdaderamente con tristeza por la gran ignorancia que existen en muchos pueblos del mundo, de gente que todavía aparecen unos hombres golpeándose la espalda, otros cargando las grandes cruces para el perdón de los pura ignorancia. No han leído la Biblia estas personas, no saben que Cristo nos ha hecho libres de toda condenación. Entonces dice la palabra del Señor que al amanecer del primer día de la semana vinieron las dos Marías, Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, esto fue lo que pasó. Se puede imaginar, si hubo alguien que verdaderamente se asustó, fueron los pobres soldados que estaban cuidando, porque hubo un terremoto. Si hubiera un terremoto en este momentito, ¿usted cree que se quedaría sentado donde está? A ver, ¿qué haría? ¿No ha pensado alguna vez? Yo sí he pensado. O que salen corriendo. Y me imagino que algunos a la calle. ¿Y los hijos qué? Me encantó, el pastor Toby Jr. me mandó un rótulo que estaban usando allá, sacando en El Salvador en este día. Usted sabe que, bueno, en mi país, pues, estas fechas de Semana Santa la gente se va al mar. De hecho, el lunes anterior, ya aparece en los periódicos cuánta gente va a morir el fin de semana por estadística. Imagínate, la gente que va a morir ahogada, los que van a morir en accidentes de tránsito por estadísticas de los años anteriores. Entonces sacaron un rótulo que decía: maneje con cuidado, usted no va a resucitar el domingo. Me encanta eso. Hubo un gran terremoto, hermanos, y escucha esto. No dice que hubo un temblor. No dice que hubo un terremoto, dice que hubo un gran. Quiere decir que la tierra se movió, tembló fuerte. ¿Y por qué hubo un terremoto? Sencillamente porque, imagínate que Dios en los cielos tiene legiones de ángeles, hermano, y hubo terremoto aquí en la tierra porque ¿cuántos ángeles bajaron? Uno solo. Imagínate, y la palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagínate el poder que tenemos en Cristo Jesús. Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra. ¿Y el sello? Y no solamente la removió, como que se cansó de haber removido la piedra y se sentó encima, dice el versículo. ¿Dice eso o no? Se sentó como diciendo: a ver, ¿quién me va a decir algo aquí?
Los soldados, ¿será que los soldados sacaron la espada para defenderse del ángel? Y luego la escritura nos narra cómo era el ángel. Claro, porque Mateo simplemente nos puede hablar el conocimiento que él tenía en aquel entonces, cómo parecía el ángel, qué era. Y dice, cuando le preguntan, Mateo, dinos por favor cómo era el ángel. Y digo, es que era como un relámpago. Un relámpago. Estaba hablando de una luz, algo resplandeciente. Su vestido era blanco como la nieve, dice Mateo. Versículo 4, los guardias no sacaron la espada porque tenían mucho miedo. Y de miedo del ángel. Escuche, miedo del ángel. No sabían quién, el que estaba allá adentro, que había salido. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué les pasó? También tuvieron terremoto. Y hay una versión de la escritura que dice que quedaron inconscientes, dice la palabra. Quedaron como muertos. Es decir, no hallaron qué hacer. Mire usted. Mas el ángel respondiendo, le digo a las mujeres que estaban ahí, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Tengo noticias para ustedes, señores, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Se acuerdan ustedes que les prometió que iba a resucitar? Pues así como les digo, así pasó. Me llama la atención algo. Si Cristo dijo que iba a resucitar, ¿por qué estaban las mujeres ahí? Escúcheme esto. Ninguno de los discípulos fue a buscar a Jesús para ver si había resucitado. Me pongo a pensar, ¿será que no habrán creído que iba a resucitar? Y luego pienso, a mí se me hace que creían más los inconversos que los creyentes. Porque los inconversos, ¿sabe qué dijeron? Mira, pónganle una guardia, no vaya a ser que de verdad resucite. ¿Te das cuenta? Los inconversos estaban más seguros de lo que Jesús había dicho. A veces nos pasa a nosotros los creyentes. Vamos a hablar de eso más adelante. Vayan ustedes y digan a los discípulos lo que ha pasado. Ahora, hubo un terremoto, un ángel del Señor descendió del cielo, el ángel removió la piedra. Los guardias de miedo temblaron y se quedaron como muertos. Dicen unos que los discípulos fueron los que se robaron el cuerpo. Yo pregunto varias cosas. Digamos que el ángel no apareció. Digamos que terremoto no hubo, cosa que no solamente se sintió con haberse removido la piedra. De hecho, notemos que este día domingo, el viernes anterior, había habido otro terremoto, ¿se acuerda? En el momento que murió Jesús y se partió la cortina. Entonces, digamos nosotros que los discípulos se robaron el cuerpo. Creamos eso por un instante. ¿Y la guardia? ¿Cómo le iban a permitir la guardia a los discípulos que se lo robaron? Otra cosa, yo en mis teorías, que no las puedo comprobar, por supuesto. Cuando hablamos de los soldados, yo pienso, hermanos míos, que no fueron ni 2 ni 4, yo pienso que fueron mucho más que eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente mala muchas veces es más astuta que nosotros los cristianos. Yo supongo que cuando los principales sacerdotes y toda esta gente comenzaron a tramar, mandemos la guardia, mandemos aquí, una de las preguntas que tuvieron que haberse hecho es: ¿a cuántos guardias mandamos? ¿Sí o no? Y yo supongo que algunos de ellos deben decir: miren, a Jesús lo sigue un montón de gente. Y otro debe haber dicho: sí, pero los fieles son ¿cuántos? ¿Cuántos? 11, porque uno ya se había volteado, ¿verdad? Pero los fieles son 11. Y acordate que hay uno de ellos que cuando se enoja saca la espada y corta orejas. Tyson la mordía, la corta de un solo. Tienen razón.
Entonces no podemos mandar solamente a 4 soldaditos, porque qué tal si todos los discípulos se ponen de acuerdo y se dejan venir de una. Entonces, pero yo no lo puedo comprobar eso, que tuvieron que haber mandado quizá 11 o más de 11. Ahora, decimos, si nosotros quisiéramos ignorar esta verdad bíblica de que hubo un terremoto, queremos ignorar el hecho de que no había ángel, de que el ángel no fue el que removió la piedra. Digamos que fueron los discípulos los que hicieron eso. ¿Cómo podían los discípulos quitar el sello romano que se había puesto? ¿Ok? Porque los mismos soldados hubieran testificado en contra de los discípulos. ¿Cómo podían testificar? ¿Cómo podían decir, miren, nos dormimos y así fue como ellos hicieron todas estas cosas? Era una mentira, la Biblia misma lo especifica. Ahora, otra cosa más. Si los discípulos se robaron el cuerpo, ¿y dónde está el cuerpo? Que nunca apareció en 2000 años. Ahora, si los discípulos se robaron el cuerpo, ¿cómo es posible que Jesús le apareció a uno, le apareció a varios y le apareció a una gran multitud? Yo le muestro, mire. Lucas 24:34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Quiero mostrarle algo y si quiere vea la pantalla nada más, que los versículos van a pasar ahí como relámpago. O sea que no los va a ver pues. Cabaná. Fíjate, ¿apareció a quién? A Simón. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Allá tenemos a dos que Jesús se les apareció más adelante. ¿Ok? Luego, Mateo 28:9. Lo mismo, ahí tenemos aquí Jesús le salió al encuentro a las mujeres diciendo salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez, ¿quiénes? Sus discípulos. Ahí tenemos a 12 mínimo, ok, póngale usted, o a 11 digamos, dentro, y con ellos también estaba Tomás. Bueno, Juan 21:14 dice, esta era ya la, ¿qué ves? Tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Hechos 1:3, quienes también después de haber padecido se presentó, ¿cómo se presentó? Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y para poner el sello de oro, 1 Corintios 15:5, y dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después apareció a ¿cuántos? A los 12. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿A más de cuántos? Mira, estaba leyendo a un autor y dice este hombre de que él tuvo un accidente con su carro, pero que fue un día muy temprano por la mañana. Entonces cuando la policía llegó, él narró el accidente y dijo cómo había sido el accidente. Pero entonces el otro hombre, el que le había pegado a este pastor, dio su versión del accidente. Entonces el hombre estaba culpando al pastor, el pastor estaba culpando al hombre. Entonces la policía dijo, bueno, dice, vamos a buscar un testigo. Vamos a buscar testigos, vamos a buscar personas que vieron el accidente para que ellos nos digan qué fue lo que pasó. La policía comenzó a indagar por todos lados y no logró encontrar ni a un solo testigo que había visto el accidente porque era muy temprano en la mañana. Entonces la policía dijo, bueno señores, como no encontramos a ningún testigo, entonces ni modo 50-50, ¿verdad? 50 y 50. ¿Por qué? Porque no había ningún testigo. Ok, digamos entonces, iglesia, que el pueblo y que el Sanedrín de aquel entonces aceptaron la idea de que los discípulos habían venido en la noche
y se habían robado el cuerpo. Vamos a aceptarlo por un instante, ¿le parece? ¿Le parece? Por un momento nada más. Entonces, dígame usted, primera cosa, mandemos a llamar a los discípulos que vengan a la corte. Primer discípulo, Pedro, ¿dónde pusieron el cuerpo de Jesús? ¿Cuál cuerpo? Ustedes se lo robaron. Nosotros no nos hemos robado nada. Es más, y yo acabo de estar hablando con él. ¿Cómo? Sí, está vivo. No, que venga otro. Ve, que venga Andrés. Andrés, ¿dónde pusieron el cuerpo de Jesús? ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Pues si nosotros, sí, estábamos reunidos cuando se presentó delante de todos nosotros, delante de todos los discípulos. Sí, no, ustedes no nos sirven. Hermanos, digamos que el testimonio de Pedro no sirve. Digamos que el testimonio de 11 apóstoles no sirve. No existe ninguna corte en el mundo que diga: traigamos a 500 personas para que vengan. Versículo 6. Traigamos a esos 500, porque a esos 500 les van a preguntar por el cuerpo de Cristo Jesús. Y los 500 van a contestar exactamente la misma cosa: no está muerto, Cristo vive y vive eternamente y para siempre. Ese es el milagro más supremo, el milagro más sublime que jamás haya existido: la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Iglesia, y la Biblia, la palabra del Señor enseña que con el mismo poder con el que Dios resucitó de entre los muertos a Jesucristo, con el mismo poder nosotros vamos a resucitar también algún día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo cree, mi hermano? Gloria a Dios. Yo lo creo con pasión, lo creo con toda la certeza. Imagínate, mentira la de esta gente. Cristo resucitó como Él lo había prometido, y la palabra del Señor dice que se encuentra sentado a la diestra del Dios Padre. Ninguna otra persona sobre la faz de la tierra ha vencido nunca la muerte. El único que venció la muerte fue nuestro Señor Jesús. El único que venció la muerte fue Jesús, nada más. Las personas podrán tener todo lo que quieran tener, pero todos venimos con fecha de vencimiento, mis amados hermanos. Aún el hombre más rico de la tierra viene con fecha de vencimiento. Se podrán poner botox hasta en la espalda si quieren. Se podrán levantar un ojo, se podrán hacer todas las operaciones habidas y por haber para verse más bonitos, para ver. Tiene fecha de vencimiento. Un día morirá, porque uno solo es el que venció la muerte, y ese es nuestro Dios. Por eso es que predicamos este evangelio, amados míos, porque sabemos que este evangelio es la verdad, es la realidad de las cosas. Esta noche voy a predicar un mensaje que se llama Porque resucitó, donde verdaderamente le digo, nosotros andamos rogándole a la gente: entréguele su vida a Cristo, reciba a Cristo, mire, abre, por el amor de Dios. Si lo que estamos hablando es de un Dios poderoso, un Dios que merece, un Dios que dice esta palabra, que un día toda lengua, toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se va a doblar delante de la presencia, porque Él es el Señor de los vivos y Señor de los muertos. Ya si la gente le resista al evangelio, así la gente no quiera entregarle su vida a Cristo, un día se van a dar cuenta que Cristo reina eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre. Incline su rostro, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por esa resurrección hace 2000 años. Gracias, Padre, porque si no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría ninguna validez. Pero tu resurrección es el sello de nuestra fe, es el sello de nuestra predicación. Por eso hablamos con tanta certeza, por eso hablamos con tanta seguridad, Señor, porque así como tú resucitaste un día, también nosotros vamos a resucitar y estaremos contigo eternamente y para siempre, adorándote porque eres digno de alabanza, bendiciendo tu nombre porque eres digno de toda exaltación. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de tu presencia,
Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, gracias, te alabamos. Adoramos tu nombre, Señor. Levantamos nuestras manos, nuestro corazón en alto ante tu presencia. Venimos delante de ti con humildad al reconocer tu grande poder, Señor. Al reconocer tu fuerza, a reconocer que tu palabra es real, es verdadera, prometiste y cumpliste. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por este día que marca la predicación nuestra. Este día en todas partes del mundo se ha hablado que la tumba no te pudo detener. El sello romano no te pudo detener. Los guardias romanos no te pudieron detener porque tú eres el Dios de la vida. Te alabamos, Señor. Mientras todos oramos en esta tarde, antes de partir, quiero hacer una invitación a aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión de fe, que nunca antes han invitado a Cristo a venir a su corazón. En este día la invitación es para que usted haga de Jesús su Salvador y su Señor. Si usted me dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Cristo, de comenzar una vida nueva, de aceptar en mi vida a Jesús el Señor, que resucitó en un día como hoy. Si hay alguien, yo le invito ahí donde está, póngase de pie y venga a los pies de Cristo Jesús. Alguna persona, que Dios te bendiga, gracias al Señor. Alguien más, una persona más que nunca antes lo ha hecho y dice: yo siento en mi corazón el deseo. Venga a los pies de Cristo. Venga Jesús, no salga de este lugar así como entró. Venga al Señor, entréguele su alma, comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de esta oración. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco tu muerte en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados y tomo la decisión a partir de hoy de comenzar a caminar para conocerte más y conocer más tu santa y bendita palabra. Si usted ha tomado esta decisión espiritual, nosotros queremos felicitarle y animarle para que siga creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, una vez más nos retiramos de este templo, pero no de tu presencia, Señor. Queremos seguir adorándote, queremos seguir bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. No olviden los videos inspiracionales hasta la última semana del mes de mayo. Hoy nos miramos a las 6 de la tarde. Este próximo miércoles tenemos la última de las bienaventuranzas. Bendiciones para todos.